El olor a sangre penetraba en el aire, las huellas de una pelea estaban presentes en la sala. Subaru estaba parado cerca de una pared rota, el piso cerca de él había sido aplastado. Solo algo, o alguien que poseía una gran fuerza podría haber causado tal destrucción. Mientras estaba completamente inmóvil, Subaru la vio. La cabeza de Chaula había sido aplastada, estaba tendida en el suelo y su cuerpo había quedado en un estado grotesco. El cadáver de Chaula estaba en un estado tan terrible que Subaru quería taparse los ojos. Bueno, entonces se había bastante sangre, no es que este rastro de sangre había comenzado desde el fondo del pasillo, lo que demuestra que había sido una batalla larga que se había liberado al otro lado de la habitación. Probablemente fue el golpe en la cabeza lo que finalmente la mató. Solo reflexiona que el que había infligido un golpe así debe haberlo hecho con algo como un gran martillo. Su cabeza había sido aplastada esparciendo fragmentos de hueso, cerebro y tejido. Fue extremadamente bárbaro. La cabeza de Chaula había sido completamente borrada de la existencia. Subaru hacía una expresión ahora. Subaru estaba en estado de shock. Asombrado, horrorizado, sus planes caían cedidos y estaba arrodillado en el suelo mirando su cadáver. Quería vomitar. Subaru vomitó el contenido de su estómago, expulsó el contenido al piso, algunos de los cuales desafortunadamente terminaron en Chaula. A pesar de esto, Subaru continúa vomitando sin importarle cómo estaba profanando el cadáver de Chaula. Sigue vomitando. Era la primera vez que Subaru Natsuki veía un cadáver, aunque era una mala noticia para Subaru, era una buena noticia. Subaru no sabe quién lo había matado, pero no descansaría hasta descubrir quién había sido responsable de su muerte. Pero como Chaula había muerto, podría ser eliminada de la lista de sospechosos. Atentos, entonces Subaru hace una suposición: si alguien mató a Chaula, significa que ella no está dentro de las listas de sospechosos que me mataron a mis Suaros. Dice: allá veo, Ran Julius también deben morir, como Beatriz y Mel son niños. Subaru apenas pone énfasis en ellos, ya que concluye que podrá matarlos con bastante facilidad. Emilia también. Chaula, ella ya había muerto. Subaru no sabía cómo evaluar a Julius, sin embargo piensa que era digno de vigilar, ya que es el único otro hombre en la torre. Si no se consideraba a sí mismo eso, y también era un problema que llevaba una espada en la cintura, pero si Subaru podía tomar esa espada, entonces estaba seguro de que tendría una ventaja. Después de todo, él era bastante apto para el kendo. Subaru dice: arriba a ese maldito bastardo. Subaru sacudió la cabeza al pensar en el hombre pelirrojo que estaba sentado en el piso superior de la torre. Sería imposible eliminarlo, sería inútil interferir con un ser tan sobrehumano. El sentido común de Natsuki. Subaru concluye que sería imposible ganar esa pelea. Mientras subía el cuarto piso de la torre, el odio oscuro había hervido dentro de él. La sensación permaneció y todavía estaba pegada a su pecho como tierra. Incluso ahora, por el bien de su propia supervivencia y su voluntad de asesinar a todos, estaba inquebrantable. Así, amigos, a pesar de que haya muerto Chao y Subar descartó: él quiere matar los demás a todos, quiere sobrevivir, quiere matarlos a todos los demás. Acostado frente a él estaba el cuerpo cortado de Ekidona. Subaru, al momento que dobló una esquina, se dio cuenta que el cuerpo de Ekidona estaba cortado, y ahora Subaru se dio cuenta de que su preparación para asesinar a todos había sido en vano. Mientras miraba esta escena infernal, seguro queda pensativo y atónito. El cuerpo de Ekidona fue cortado del hombro derecho hacia el lado izquierdo, sufriendo una herida que Subaru cree que es causado por una cuchilla grande. Suero cae en silencio. Subaru de repente se imagina que esto podría haber sido causado por una espada, más bien sus sospechas recaen sobre Julius. Subaru se golpeó en la pared y volvió a vomitar ya por el cadáver. Esto le impactaba. El cadáver no estaba tan mutilado como el de Chaula, pero así, a pesar de que a Subaru le tomó mucho coraje mirarlo, su forma de muerte había sido diferente a la de Chabola. Ekidona también se ha ido. La respiración de Subaru tiembla mentalmente, toma nota de lo que había aprendido y lentamente camina más profundo en la torre buscando sobrevivientes para matar, o más bien Subaru no sabe si lo que quiere está vivo o está muerto. En la parte posterior del pasillo, Subaru encuentra a Ran. Una parte de su espalda fue volada, su cuerpo tenía un gran agujero en el pecho y la cintura. Su cadáver estaba en un estado realmente lamentable. Se mordió los labios y dejó su cadáver. Con un sentimiento de pesar y maldijo. Subaru vomitó de nuevo en el comedor donde le habían explicado Suaro sobre su pasado. Yacían los cadáveres de Miley y Julius. La muerte de Julius sorprendió mucho a Subaru y fue algo terrible. Profundas heridas y las laceraciones estaban presentes en todo su cuerpo. Milos, que se había desplomado contra la pared con las manos alrededor del vientre, fue la única que murió con lo que parecía una expresión
pacífica congelada en sus rostros, sus manos ocultaban una herida en su estómago, una gran cantidad de sangre había salido de la herida, la causa de su muerte también debía atribuirse a la pérdida de sangre, sus restos tenían tanta tranquilidad. Entonces Subaru piensa, hay algo que pueda hacer. ¿Quién fue el culpable de estos asesinatos? ¿Podría Subaru incluso aceptar esta situación? Había encontrado Subaru 5 cadáveres, sábanas blancas cubriendo 4 de ellos. 4 de los cadáveres habían sido depositados en el suelo, la sangre parecía haberse secado. Subaru piensa en cómo debe haber muerto cada persona mientras busca a Emilia Beatriz. El hedor a sangre y muerte abruma a Subaru, atraviesa las profundidades de su mente, el estómago se agita de dolor, se seca ya que expulsó el contenido de su estómago antes. No puede entender por qué todos estaban muertos, tenía la intención de matarlos después de todo, pero no había estado allí para hacerlo, solo cree que han pasado varias horas desde su muerte o incluso una docena, no sabe cuánto tiempo había pasado. Deambulando por la cueva subterránea en el desierto solo hay confusión y caos. Subaru tiene que reducir la cantidad de sospechosos y no uno o ambos criminales que crearon esta situación mueren libres. Zoro entra en la sala verde. Ve una criatura parecida a un lagarto sentado en la esquina. Fue la primera criatura viviente que encontró después de que regresó a la torre. Dice que está haciendo este lagarto aquí. Al ver su supervivencia, Subaru le dirigió una sonrisa. Se había encontrado con un sobreviviente, un lagarto sobreviviente. Comenzó a salir de la habitación. No había nada más en la habitación excepto que lagarto. Sin embargo, Subaru dice, oye, no me sigas. Se mueve siguiendo a Subaru a través del pasillo. Subaru comenzó a sacudir brillantemente sus brazos amenazándola de que no la siguiera. Subaru dice, no tengo tiempo para jugar contigo ahora mismo en esa torre, tengo que matar a los chicos restantes, me molestas. Mientras agarra el cuchillo en mano, Subaru mira el lagarto mira el cuchillo de Subaru, está balanceando pero rápidamente vuelve a mirar los ojos de Subaru agarrando el cuchillo y mirando fijamente Subaru. La voz de Subaru comienza a temblar como si no le importaran las intenciones asesinas de Subaru. Subaru dice, el hijo de no te hagas el tonto conmigo. Mientras daba esta explosión, Subaru hundió su cuchillo en la lagartija. La punta del cuchillo se hunde, sus escamas negras azabache. Aunque al principio el cuchillo encuentra un poco de resistencia, es capaz de perforar profundamente. El cuerpo de reptil había apuñalado a la lagartija a través del lado izquierdo de su cuerpo, pero ella permaneció inmóvil. La espada estaba enterrada en su empuñadura. La sangre comenzó a derrumbarse de su herida. Subaru con esto exhaló un suspiro irregular. Por primera vez había tomado medidas para matar a un ser vivo. El corazón de Subaru latía violentamente a uno con una cierta sensación de agitación. Lo de abrumaba. El lagarto había sido apuñalada con el cuchillo, sin embargo ella todavía miraba a Subaru. Ella no reaccionó ni con dolor ni con sorpresa, ella simplemente miró el trabajo de Natsuki Subaru en sus ojos. Él no podía leer sus emociones, sin embargo parecían culpar a Natsuki. Subaru solo dice joder, guión bajo, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Rascándose la cabeza, Subaru irrumpe en esta explosión. Mientras gritaba, Subaru se había olvidado de recuperar el cuchillo que había clavado dentro del cuerpo del lagarto. Él comienza a moverse hacia ella. Subaru no tiene coraje de siquiera tocar el cuchillo. La expresión, el ojo del lagarto le asusta. Gracias a todos ustedes, estoy en mi límite, gritando y gritando. Subaru comienza a derramar lágrimas arrodillándose donde había caído. Frente a él el lagarto no gritó ni emitió ningún sonido. Ella continuó mirando a Subaru respirando entrecortadamente. Subaru había presionado su cabeza contra el piso y no podía verla. Subaru dice, por favor déjame en paz, abandóname. Los sollozos de Subaru resuenan en el pasillo. Subaru no podía moverse por sí mismo, estaba agachado en el suelo cuando de repente se da cuenta dones temblores acercándose. Podía sentirlos contra su rostro cuando lo presionó contra el piso. Zoro levanta la cara, mira a la lagartija que ahora le había abierto la boca. Su boca estaba lleno de colmillos afilados. Pulgadas más cerca de Subaru se pregunta si ella le morderá la cabeza y lo matará. Si lo hace, a él apenas le importaría. Subaru, el lagarto había cogido su vaso por el hombro izquierdo y sin detenerse comenzó a correr. Su cuerpo había sido levantado del suelo por la fuerza. Los afilados colillos del lagarto le habían mordido el hombro. Un grito de dolor escapó de la boca. Subaru había
tratado de matarlo. Posiblemente esa idea estaba atrapada en la mente de Subaru. Obviamente Subaru pensaba que el lagarto lo quería matar, no, pero ya para Tche le estaba salvando la vida. Subaru comenzó a temblar de miedo. El pasillo en el que se encontraba Subaru estaba a punto de verse envuelto por una gran cantidad de niebla negra. Oye un fuerte impacto, pum, que hace que el polvo y los escombros se dispersen. La niebla estaba invadiendo el pasillo, envuelto en el techo, las paredes, el piso, todo se envolvían y se dirigía hacia Subaru. La nieve estaba formada por muchas sombras negras. Cada zarcillo parecía un brazo. Subaru dice sombras con brazos. En su mente tenía la forma de una mujer que tenía la intención de lastimarlo. Junto a las escaleras, entre la bruma, una mujer que estaba empapada en sombras. Su rostro estaba oculto por un velo negro. Su corazón repetidamente se retorció de miedo. Las sombras que habían estado envolviendo la habitación eran similares a las que cubrían a esta mujer. Engullirá el pasadizo, la torre y Subaru según le plazca. Subaru dice tú ya. El lagarto no respondió, pero mientras arrastraba a Subaru con él por la boca, salió corriendo por el pasillo al galope. Zoro, que había estado mirando en la dirección puesta de camino porque corría lagartija, no podía ver hacia dónde podía escapar. En cambio estaba mirando las sombras que los había seguido. La sangre dentro de su cuerpo se congeló. Ser devorado por esa sombra, encontrarse con una muerte terrible. Decidiéndose, Subaru empuja los colmillos del lagarto que la agarran del hombro. Lloró de dolor. Si podía librarse de ella sería el final para él, algo que con mucho gusto cogería. En este punto su odio por el lagarto es una obsesión que no le servía nada. Frente a ellos hubo un fuerte estallido, pum, y el pasillo frente a ellos explotó. La sombra intentaba bloquear su camino al resonar. Ante esto la lagartija se da vuelta, se zambulle directamente en las sombras y solo un instante antes de que se vean envueltos se convierte en un pasillo lateral. ¿Qué está pasando? Todo se balanceaba. Subaru no podía entender cuál era la imagen completa aquí. Sin embargo estaba claro que este lagarto negro estaba gastando su fuerza restante en tratar de sobrevivir. Subaru se da cuenta de que este lagarto estaba luchando mucho. Subaru dice tú de repente te sacrificas. La sombra se extendió hacia donde estaba lagartija. Se dio cuenta de que su presa se había escapado de la escalera y se había escalado a la pared de la torre. El agarre apenas logró evitar su ataque. Una violenta onda de choque acompañado su ataque y así comienzan a escapar el lagarto con Subaru y salieron de un gran agujero desde el fondo de la torre. Inmediatamente recibido por la brisa arenosa, su campo de visión comienza a oscurecerse. Cuando cierra los ojos, su nota que está fuera. Había saltado de la torre. El lagarto había escalado desesperadamente la torre intentando escapar de la sombra. Subaru dice el delgado cuello del lagarto estaba doblado hacia él. No fuerte brisa los azotaba. El lagarto soltó a Subaru quitándole los colmillos de los hombros. Los ojos de Subaru brillaron de dolor a sentir la sensación de los colmillos siendo removidos por su carne. Sin embargo ignoró su dolor, así como el fuerte viento que soplaba contra él. Su cuerpo había sido golpeado por algo duro. Después de ser golpeado, rodado y tirado al suelo, Subaru abre los ojos. Frente a él Subaru vislumbra el oscuro cielo nocturno. Sin embargo hay algo extraño al respecto. El cielo parpadea. Zoro dice Subaru comienza a entrar en pánico. La vista que estaba viendo estaba mucho más allá de lo que su imaginación podría comprender, pero se da cuenta de que estaba en un área que sobresalía de la torre. Parecía un balcón. Ella había atravesado el agujero, corrió hacia la pared y lo arrojó aquí. Subaru dice lagarto. Temerosamente Subaru se apresura hacia donde el lagarto se alejaba cada vez más cerca de las sombras que se avecina, y ahí vio su final. El lagarto se había arrojado a las sombras en lugar de Subaru. El lagarto que cae estragado por las sombras negras, desapareciendo en el abismo. Subaru se pone a pensar. Él había apuñalado con su cuchillo debido a su furia enloquecida, pero el lagarto, ella ni siquiera le había importado su propio dolor y su propio miedo. Sin embargo, a pesar de todo esto, había traído a Subaru a este balcón y luego había sido tragado por las sombras. Un final terrible estaba esperando a que Subaru fuera tragado por esas sombras. Subaru dice ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Subaru está observando el fondo de la torre siendo gradualmente engullido por las sombras del balcón cuando de repente un pájaro blanco voló y aterrizó en el borde del balcón. Subo lo miró sin emoción, hablando un ja mientras miraba el pájaro regordete. Comenzó a pensar en lo que había sucedido y ahora un pájaro blanco había aparecido de repente en este lugar loco. Poco a poco la torre fue siendo tragada por la oscuridad y desapareciendo frente a los ojos de Subaru. Subaru de repente levanta la cabeza. Había alguien
Detrás de él no era un pájaro ni un lagarto ni una sombra señal de un ser vivo, alguien estaba allí. Subaru se puso de pie y dice: ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres? Subaru pregunta eso con un tono de voz muy débil, sin tener fuerzas dentro de él para mirar atrás. La persona que estaba detrás de él se echó a reír y habló con una voz que nunca antes había escuchado y dice: luego intenta adivinar, héroe. Por un segundo Subaru escuchó un silbido, entonces su campo de visión comenzó a girar rápidamente frente a él. El desierto, el cielo, la torre, el mundo, todos giraban frente a él. Su cuerpo se sentía terriblemente ligero, estaba volando hacia el cielo como un pájaro y luego se dio cuenta de lo que había sucedido. La persona de atrás lo había decapitado. Música, música. Y se escucha una voz que dice: Subaru, hola Subaru, ¿estás bien? Su decapitación y la posterior pérdida de conciencia habían sucedido en un instante. Podía sentir que estaba acostado en una suave cama de hiedra. Subaru se despertó por un segundo. ¿Puedo reconocer a quién pertenecía esta voz sonora? Subaru dice: Emi. Subaru dice: perdón. Emilia dice: Subaru, gracias a Dios te despertaste, estaba realmente preocupada por ti. Subaru abrió ligeramente los ojos. Frente a él estaba Emilia con una expresión de alivio descansando en su rostro. Ella había estado acariciando el pecho de Subaru tal como él se había despertado. Una sonrisa apareció en sus labios. Subaru está en silencio cuando vio a Emilia. Inmediatamente miró su esbelto y hermoso cuello con una ardiente ira en sus ojos. Suara extendió sus manos agarrando el cuello de Emilia con una sensación de furia. Su cuello delgado se ajustaba fácilmente entre las manos de Subaru. Emilia dice: Subaru, ¿qué pasa? Emilia miraba perpleja a Subaru con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Subaru estaba sorprendido por su reacción, pero no rechazó su sentimiento de vida. Si Subaru puso toda su fuerza detrás de estrangularla, estaba seguro de que podría romper ese lindo cuello fácilmente. A pesar de que su vida se mantuvo al alcance de Subaru, la reacción de Emilia fue terriblemente lenta. Además, Beatriz dice: Emilia, parece que Subaru todavía está medio dormido, supongo. Sin embargo, Betty estaba preocupada por ti. Subaru queda en silencio. Subaru soltó el cuello de Emilia inmediatamente al darla. Ve a Beatriz colocar su brazo a un lado de su cama. Sus fosas nasales se dilataban con disgusto hacia Subaru. Emilia dio una sonrisa irónica. Y dijo: bueno. Emilia dice: bueno, es mejor que estés medio dormido que cualquier otra cosa más seria. Cuando te encontré derrumbado en el suelo, Beatriz casi lloraba. Beatriz, supongo que no tienes nada que quieras decirme. Beatriz se da vuelta con la cara roja, un poco enojada porque Emilia le haya contado a Subaru sobre eso. Los dos que estaban hablando entre ellos ni siquiera se habían dado cuenta que Subaru tenía la intención de matarlos, de estrangularlos. Cuando lo despertaron no se dio cuenta de que ya no estaba en una situación peligrosa. Subaru había reaparecido. Subaru se da cuenta que ya no está en una situación peligrosa, que acaba de despertar. Subaru dice: es decir, estoy aquí. Inmediatamente de que Natsuki Subaru, que él desconocía, había perdido su recuerdo. Decir, tan pronto como fue convocado a este mundo se dio cuenta de que había regresado al mismo lugar donde todo había comenzado, y al mismo tiempo las chicas se quedan en silencio y Subaru dice: tú. Subaru se da vuelta apresuradamente mirando hacia la esquina de la habitación. Subaru ve a la lagartija, o sea Patrache, que le había dado de todo para salvarlo a Subaru, la que se había sacrificado a las sombras en un intento por ganar tiempo. A Subaru parecía bastante imperturbable parada en la esquina de la habitación. Subaru dice: de alguna manera dudo que fueron Emilia y Beatriz quienes me encontraron. Subaru reflexiona esto por un segundo antes de apresurarse hacia donde estaba la lagartija. Subaru dice: Patrache, no pongas esa cara, no hagas pucheros, tú y yo somos amigos cercanos. Detrás del Subaru podía escuchar a Beatriz y Emilia hablando entre ellas. A Subaru no le importó unirse, estaba demasiado ocupado abrazando con gran fuerza al gran cuerpo del ladrón de lagarto frente a él. Así es, amigo. Después de esta experiencia en Subaru, obviamente quien no pues iba a crear a este lagarto Patrache que había sacrificado su vida y dado todo de sí por salvarte. Obviamente Subaru estaba impactado y feliz por eso, ¿no? Y Subaru estaba a Subaru eternamente agradecido de que en ese momento ella hubiera sido la única que no había tratado de lastimarlo. Beatriz entonces interrumpe y dice: Subaru, es suficiente, de hecho te has calmado, supongo. Subaru está en silencio. Subaru giró lentamente la cabeza hacia la voz de la que había escuchado. Había interrumpido sus pensamientos. Beatriz, la que lo había llamado, estaba sentada en la cama de hiedra. La niña, que parecía estar haciendo una mueca, colgaba de sus pies. Su mano estaba conectado con la de Emilia, que estaba sentada a su lado. Estaba mirando a Subaru. Al ver esa mirada, la cara de Subaru se puso un poco rígida. A Emilia dice: hey Beatriz,
no le hables así. Supongo que Subaru se sintió sorprendido cuando despertó. Creo que es inevitable que abrace a Patrash. Pare y Emilia también estaban preocupadas por Subaru. El dragón de tierra no es el único que se preocupa por ti. De hecho, Emilia dice si está realmente preocupada por ti. Emilia miró a Subaru y levantó las cejas. Subaru contuvo el aliento mientras miraba los ojos amatistas de Emilia. Su pecho dio una punzada aguda al profundo afecto en su mirada. Subaru dice: lamento preocuparlos. A todos lo siento, pido disculpas. No es como si abrazara a una chica que está medio dormida y esto incluso es algo para ocultar mi vergüenza. Emilia dice: pero Patrache es una chica, ¿sabes? Subaru dice: oye, espera, Patracia es una entrada bastante especial, o más bien el tipo de objetivo al que estamos unidos por diferentes tipos de enlaces, o más bien la semilla principal en una entrada incondicional de segunda ronda. Beatriz dice: eso es imperdonable. Supongo, no entiendo por qué solo le estás dando un trato especial a ese dragón de tierra. Me gustaría una explicación, supongo. Subaru dice: hey, no intentes pararle en el mismo ring que ella, ese dragón de tierra. Subaru volvió su respuesta mientras miraba atentamente la reacción de Beatriz. Emilia, ya que la cara de Beatriz estaba cada vez más disgustada al recibir su respuesta, parecía que los dos no sentían que algo fuera de lugar estuviera sintiéndose aliviado. Por eso Subaru giró la cabeza para mirar hacia Lagarto. No, Patracha había estado acariciando. Subaru dice: en verdad solo tú eres especial, Patrache. Emilia dice: entonces Subaru, ¿realmente te sientes bien? Subaru dice: así, sí, estoy bien, no hay problema en absoluto. Lamento haberlas preocupado a todos. Creo que tal vez el cansancio me haya afectado. Como las cosas son más bien el caso, debo haberme quedado dormido accidentalmente. Emilia dice: sí, pero nos dirás si estás cansado, ¿verdad? Porque puedes tomarlo con calma. Emilia le trajo este recordatorio a Subaru, que había respondido sintonizado mientras los brazos. Subaru respondió estas palabras con un despreocupado ok, capitán. Mientras se sumerge en sus pensamientos, Subaru lideró a Beatriz y Emilia ahora y siguió caminando por el cuarto piso de la torre. Iba a la sala del cuarto piso. Su propósito era cenar. En resumen, los tres caminaban con sus cuerpo sin tener problemas urgentes. Esta vez Subaru estaba decidido a adoptar un enfoque diferente al de la última vez, es decir, esta vez Subaru no le confiaría a Emilia ni a los demás su amnesia. Así es, amigos, esta vez Subaru no les va a contar nada a nadie y va a fingir ser Natsuki. Subaru, vaya la redundancia, Subaru aún no había descubierto qué tipo de personaje era el Natsuki Subaru para los demás. Subaru dice: el caso en el que el criminal sería un tipo que estaría preocupado si mis recuerdos volvieran. Tal vez. Subaru dice: Emilia, me encontraste colapsado en el tercer piso de la biblioteca. Emilia dice: sí, eso es correcto, estabas en el piso de la biblioteca. Beatriz y yo te llamamos a la sala verde con mucha prisa. Beatriz dice: bueno, ya que fue Emilia quien te llevó, Betty estaba allí para ayudarla. De hecho, Subaru miró los delgados brazos de Emilia mientras recibía la explicación completamente de Beatriz, unida con un suspiro. Si tuviera que calmarse y pensarlo correctamente, para Subaru era un misterio de cómo estas dos personas lo habían llevado de regreso a la biblioteca de la sala verde. Beatriz no dio un solo fragmento de indicación de que era apta para levantar cosas pesadas y por lo que le habían dicho al pie de la letra. También se preguntaba cómo Emilia, que creía en una falsificación, había llevado a Subaru tan fácilmente. Emilia dice: ¿qué pasa? Solo dice: nada bueno, en cualquier caso fuiste de gran ayuda, lo he dicho muchas veces, pero lamento haberte molestado. ¿No lo sientes? Un agradecimiento sería más amable. Inclinando la cabeza como disculpa, Emilia colocó la palma de su mano sobre la frente de Subaru mientras intentaba bajarla. Los ojos de Subaru se abrieron al tocar los suaves dedos de Emilia, murmurando apresuradamente creo que tienes razón. Como Subaru había pensado hasta ahora, la sensación de distancia entre él y Emilia era demasiado fuerte, por lo tanto no dudó y dejó que ella lo tocara. Cuando Subaru se despertó, él también le colocó las manos alrededor del cuello. Sin embargo, ella estaba mirando a Subaru con una expresión pacífica. Subaru dice: no importa qué tipo de sustento, siempre sentiré una gran sensación de distancia con esta chica. O tal vez Emilia, al contrario de su apariencia terriblemente bien preparada, estaba demasiado acostumbrado a la extrañeza. Seguramente también es amable con todos y probablemente no sintió ninguna barrera entre nadie. Como resultado de ser criada y amada, probablemente era una niña que había sido protegida cuando era niña sin verse afectada por ninguna dificultad, y así que no. Subaru comienza a pensar sobre Emilia, si era algo normal todo eso.
que se los sospechosos que más vale la pena vigilar eran Emilia y Beatriz, las personas más cercanas a él de Natsuki Subaru. Subaru había visto los cadáveres de Chaula Equidona Ranjulus y Mili Patracha lo había salvado y lo había sacado de la torre, sin embargo le había cortado la cabeza a alguien que estaba parado detrás de él y perdió la vida. Aún no había visto morir a Beatriz o Emilia. Escuchado esa voz que le dijo próximo, intenta adivinar, héroe es o una tercera persona que coopera con Emilia y Beatriz. Subaru pensaba eso, que había un tercero. Emilia dice, Subaru, vas demasiado lejos. Y Subaru dice, aparentemente Subaru había pasado la habitación mientras estaba inmerso sus propios pensamientos. Emilia se detuvo de frente a la habitación y colocó sus brazos sobre el hombro de Subaru para evitar que caminara demasiado lejos. En un instante Subaru se sintió especialmente incómodo y miró el brazo de Emilia. Subaru se sintió especialmente incómoda con y miró el brazo de Emilia, que lo había tocado, que lo había agarrado por el hombro, y luego él tomó su mano y la estrechó. Beatriz, Subaru, ¿qué demonios estás haciendo? Supongo Subaru dice, haz solo un pequeño experimento. Emilia, ¿no harás una competencia de fuerza conmigo? Así es, amigo. Subaru quería comprobar la fuerza de Emilia. Emilia dice esto comprobando si Emilia tenía la fuerza o no de levantarlo, así comprobando que ellas habían sido las que habían llevado la sala verde y no un tercero. Un posible tercer sospechoso. A la señora de Beatriz. Subaru tiró el brazo de Emilia con toda su fuerza. Subaru dice usa todas sus fuerzas. Sin embargo, el brazo de Emilia no se movió ni una pulgada. Solo había confirmado que Mil habían llevado sin la ayuda de un tercero. No significaba que la sospecha de las dos chicas habían sido despejadas, pero Subaru aún no había visto los cadáveres de las dos chicas. Después de todo, es el tipo que salió al final, y se escucha una voz que dice, entonces, ¿qué demonios fue esa broma? Una voz gritó como sorprendida. Subaru, que estaba sumido en sus pensamientos. Esa voz era la de Ran, que estaba terminando de preparar el desayuno. Mientras preparaba la mesa con agua y comida en conserva, exigió una explicación sobre el concurso de fuerza con Emilia, el experimento de Subaru que él había llevado a cabo. Emilia dice, Subaru me preguntó, no entiendo bien por qué, pero estoy segura de que tenía un significado realmente importante, ¿no es así, Subaru? Ran dice, ¿es eso así? Puedo ver que querer tomar la mano de Emilia-sama. Subaru dice, lo estás pensando demasiado. Si quieres, la próxima vez ¿quieres hacer un concurso de fuerza conmigo? Ran dice, asqueroso. Su dice, porque parecía que todavía no habían tomado una actitud que lo separara de Nak. Subaru, o sea, Subaru fingiendo ser Subaru como un incorriente. Parece que nadie sospechaba que no era otro, y Subaru, no vaya la redundancia. Subaru se llevó las manos a la boca. Su causa fue Ran, quien trabajaba diligentemente con la espalda vuelta hacia ellos. Esto le recordaba la forma en que había muerto, pues no se sintió aliviado. Subaru justificando sus mareos en ese momento al esfuerzo que había hecho la competencia con Emilia, no una hermosa mujer cuyo largo cabello negro y trenzado se balanceaba, que está exponiendo descaradamente la mayoría de sus enormes pechos. Era Chaul. Lo abrazó con su fuerza de pecho. No así, Chaula dice, por cierto, yo dormí increíblemente bien después de tanto tiempo. Tuve sueños y cosas de los días anteriores, yo y el maestro y la madre. Luego, sin una respuesta deseada, Subaru retiró sus dudas con respecto a Chaula mientras sentía cierto alivio, mezclado con algunos rastros de desánimo, y como lo hizo el siguiente sospechoso, me le apareció en la habitación y Maila hace buenos días, me siento con sueño esta mañana para. O la chica que entró por la entrada dio un dulce bostezo cubriéndose la boca con la mano, y aún así ella había tenido mucho cuidado de mantener su apariencia personal y ciertamente admiraba el sentido de belleza de la niña, muy diferente a Subaru, que estaba contento con revolverse en el pelo y lavarse la cara. Millie dice, reducir la velocidad y pensar en ello. Siento que no tengo ninguna razón para levantarme al mismo tiempo que Onesan y los demás. Esa torre realmente no tiene nada que ver conmigo. Beatriz dice, una chica cuya proposición de cosas tan desagradables de hecho en general, a menos que Betty y los demás completen las pruebas para abandonar la torre, entonces tampoco puedes abandonar esta torre, supongo. Melly dice, bueno, eso es cierto, pero estoy pensando demasiado como de costumbre al dudar incluso de un niño muerto. Che le dice, maestro, cuando tienes problemas regresas a la base mirando fijamente cómo golpea. Subaru dice, ¿qué es esa enseñanza? Che le dice, son las enseñanzas del maestro. Subaru dice, no es de extrañar que pensara que era inútil. Escucha una voz que dice, buenos días.
Con esto las dos últimas personas desaparecidas entraron juntas a la habitación. Equidona y Julius. Equidona dice: yo estaba caminando detrás de Equidona Viaru y su rostro se puso rígido. De repente desvió la mirada y sacó a Subaru de su conciencia. Y Subaru dice: la reacción de Julius fue bastante cercana a la que Subaru estaba buscando. Subaru dice: Chaula, tengo un pequeño favor que pedirte. Subaru murmuró débilmente esto. El desayuno en el pasillo comenzó y terminó con la reunión sobre la explicación de Esquidona, que era Anastasia. Subaru dice: Julius, me gustaría tener un par de palabras contigo. Subaru dice: quiero hablar de anoche. El efecto de esas palabras fue inmediato. Yus quedó en silencio y lo siguió con una mirada de resignación ante la invitación de Subaru que dio mientras sacudía la barbilla. Así Subaru condujo a Julius y lo llevó a un lugar adecuado para conversar en una habitación en el cuarto piso. Naturalmente fue una charla secreta en la que no se podía permitir que otros entraran. Amigos, recuerden que si les parece que el video es muy rápido o es muy lento, en el video de YouTube hay para configurar la velocidad. Recuerden, en ajustes, ahí en el video abajito está para configurar, en ese símbolo de ajustes, para configurar la velocidad del video. Ya amigos, y aquí empieza la conversación. Subaru dice primero que nada sobre la noche. En primer lugar, Subaru no sabía demasiado sobre lo que había sucedido la noche anterior. Sin embargo, quizás anoche Subaru y Julius deben haber hecho algo en la biblioteca como resultado de si algo. Subaru pensó que tal vez había perdido la memoria por eso, y lo dice cuando se trata de esa charla. Dijimos que era algo que exterminó en ese lugar, al menos eso lo que estabas pensando, pero es diferente para ti. Solo dice: no del todo, no debía haberlo entendido. Al ver a Julius unirse a la charla, respondió por turno. La voz de Julius carecía la entonación y, por así decirlo, fue cuidadoso para no revelar más emociones, las necesarias por supuesto cuando se trataba de que Subaru recibiera eso. Eligió la opción de hacerlo. Julio dice: lo captaste, ya veo. Bueno, eso suena como tú. En resumen, está diciendo que quieres que posponga los sentimientos que tengo y resuelva los problemas de ti mismo.